las melenas, la hematoquesia y la retroversia también nos ayuda a diferenciar. Ahora en lo que es hemorragia digestiva alta, la cosa más frecuente hablamos de una úlcera gastroduodenal, después una gastritis erosiva, varices gastroesofágicas y las menos comunes, esofagitis, síndrome de Mayer-Weiss, neoplasias, otras causas que están haciendo. ¿Cómo viene el paciente? Vomitando. O sea, todo paciente que viene y nos dice que ha vomitado sangre o hematemesis, lo primero que pensamos es en hemorragia digestiva alta o vómito hemorrágicos también se siente. Si el paciente presenta melenas, ¿qué dan las melenas? Digerida, totalmente digerida. ¿Ya? Totalmente digerida. La siguiente. ¿Y el punto de sangrado dónde estaría más o menos? Alta, ¿solo alta? Alta y media, baja. El sudor dice hemorragia digestiva baja con melenas. Pero solamente tomar en cuenta el ángulo de 3, ¿no? Entonces ahora la baja no presenta melenas, porque tendría que tener una sangre totalmente digerida. Y en el colon derecho máximo se digiere parcialmente, no totalmente. La hematoquesia es importante en pacientes con hemorragia digestiva alta, sí, entre un 15-20% en algunos casos puede presentar hematoquesia el paciente. ¿Cómo diferenciamos? O sea, hematoquesia puede haber hemorragia digestiva alta, media y baja. ¿Cómo diferenciamos que puede ser alta, media o baja? Tú estás en tu centro de salud, ahí en Coporatia, donde observan, vienen pacientes que uno está sangrando y es una hemorragia digestiva alta, otra media y otra baja. Ya van a tener tránsito intestinal los tres, ¿no? La parte hemodinámica. Si el paciente está más estable, puede ser que sea más en el colon. Si el paciente no está muy inestable, puede ser intestino medio, y el paciente normalmente viene inestable porque el sangrado es masivo en una hemorragia digestiva alta, que puede llegar hasta un 15-20% más o menos de los casos. ¿No? La siguiente. ¿Cómo presenta el paciente? Tiene signos de descompensación, mareo, sudoración, diaforesis en algunos casos, signos de hipovolemia, anemia, piel pálida, taquicárdico, ¿no? Entonces el paciente está compensado, un poco tranca que sea hemorragia digestiva alta, ¿no? La siguiente. La hemorragia digestiva alta se divide en dos, en una varicial y no varicial. La varicial es un caso aparte. ¿Ya? Vamos a hablar algo de lo que es hipertensión portal, y la no varicela es mucho más fácil de diferenciar. Con la anamnesis podemos más o menos evaluar, conversar con el paciente, que el paciente nos indique qué es lo que ha pasado. Les comentaba yo un pacientito que se había tomado 2 naproxenos, hizo una úlcera por AINES, inclusive hizo perforación, entonces ya la larga pues se puede descompensar, pero ya tenemos una idea que puede ser en la no varicial. En la varicial, paciente cirrótico, paciente que presenta alguna alteración a nivel funcional hepático, una trombosis también a nivel de las venas que van a formar el sistema portal, produciendo hipertensión portal, aumento de las varices esofágicas y ruptura varicial. Así es. La hemorragia digestiva alta no varicial, así es. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente? Los AINES y los corticoides. Es importante tomar en cuenta esto, sí. Bueno, hay otras causas, el alcohol, cáusticos, algún tipo de medicación, anticoagulantes, que pueden condicionar alteraciones hemodinámicas también como betabloqueantes, algunas patologías asociadas, etc., ¿no? Pero lo más importante es esta parte. Entonces, lo que es hemorragia digestiva está muy relacionado a Helicobacter pylori, sí, especialmente por uso de medicamentos. AINES, corticoides, aspirina, anticoagulantes. Es importante tomar en cuenta porque hay muchas patologías que utilizan de forma crónica, ¿no? Entre ellos la artritis reumatoide, pacientes cardiópatas que van a utilizar aspirina de forma crónica,
pacientes que presentan patologías autoinmunes. Entonces, pacientes con patologías autoinmunes se utiliza corticoides de forma crónica también, pacientes asmáticos también. Entonces, en este tipo de pacientes tenemos que descartar Helicobacter. Siempre. O sea, pero doctor, yo soy cardiólogo, no tiene importa. Que tenga o no tenga Helicobacter, en total es patología de gastroenterología. No, porque tú como cardiólogo vas a utilizar aspirina. Por más que el paciente no tenga ninguna alteración digestiva, etc., hay que hacer una interconsulta gastro para tener una endoscopía y descarte si tiene un Helicobacter. Porque si no, el efecto nocivo en la mucosa gástrica por la aspirina aumenta, se potencia mucho más, así como los antiinflamatorios, los corticoides, aumenta el riesgo de sangrado en los anticoagulantes, etc. Entonces se recomienda eliminar el Helicobacter en pacientes que vamos a utilizar este tipo de medicamentos de forma crónica. Porque si no, no solamente van a sangrar, sino van a producir otras alteraciones a nivel de la mucosa intestinal, erosiones, sangrados subepiteliales, petequiales, etc., ¿no? La siguiente. Es importante que nosotros hagamos una buena anamnesis. Muchos de los pacientes, y ahora con el internet, ven y hacen deposiciones más oscuras y buscan en internet, ¿no? Deposiciones oscuras, causas. De ahí ya te dice, estás a punto de morir, tienes sangrado intestinal. Y se desesperan los pacientes, ¿sí? Pero si nosotros no hacemos una buena anamnesis y nos desesperamos también, empezamos a hacer algunas cosas que no son tan adecuadas. El bismuto condiciona que cambie de color las deposiciones y se vuelvan medias oscuras, negras, o ingesta de hierro también. Entonces hay que preguntar al paciente. Entonces, ¿se ha tomado algo? ¿No ha tomado algo? ¿Se ha presentado hemoptisis o epistaxis? También. Recordemos lo que en la anterior clase decíamos, ¿no? Diferenciemos si es una hemoptisis o una hematemesis. Para el paciente todo lo que sale de su boca es vómito. Y nos va a confundir. Peor todavía cuando está haciendo su serum, ¿no? En el serum hay pues casas como acá, ¿no? Que tienen su losa, están enchapadas. El paciente duerme en una casa de material noble, ¿no? Allá el piso es de tierra, y eso, apenas tienen piso, ¿no? O madera enchapada ahí con un montón de grietas, que cuando vomitan, entre comillas, o botan sangre, todo se absorbe a nivel de la tierra. Y cuando ven, es rojo para ellos. Entonces, y se vuelve oscura, ¿no? No saben si es rojo rutinante, con espumita o con algo más. Y peor, lo que hablábamos, las hemoptisis masivas normalmente aparecen en la madrugada. ¿Por qué? Aumento de la presión. ¿Han hecho el cardio eso, no es cierto? ¿Han hecho esa parte de hipertensión arterial? No, todavía. Entonces la presión arterial aumenta mucho más en la madrugada. Entonces eso hace de que las cavernas de los pacientes que han tenido tuberculosis o que tienen tuberculosis con daño severo estén en las cavernas, pues está casi en la superficie los vasos arteriales y venosos. Y en la noche, en la madrugada, revienta esos vasos, ¿no? Y sangra un montón. 300, 400, 500, están botando. ¿Sí? Y para ellos es hematemesis o vómitos con sangre, cuando es hemoptisis. Entonces es mejor hacer. ¿Qué es mejor hacer? Es mejor meter el dedo, ¿no? Que meter la pata. ¿Ya? No se olviden. Para descartar si realmente es hemoptisis o hematemesis. Aparte de eso, bueno, hay algunos exámenes que vamos a hacer, que en la práctica, ¿cómo era? ¿Cuál era la relación ura-creatinina? Por encima de los de 100. Por encima de 100. Una relación ura-creatinina por encima de 100 nos indica hemorragia digestiva alta o sangrado digestivo alto en relación a sangrado pulmonar o de vía respiratoria. Entonces también nos ayuda, porque, vuelvo a repetir, los casos no son igualitos. No son como acá, ¿no? El paciente tiene melena, hematoquesia, o vómitos con sangre, no. El paciente muchas veces presenta vómitos, pero no hace melenas. 1, 2 días, 3 días, recién al quinto día está haciendo melenas, ¿no? ¿Entienden?
¿Por qué? Porque es estreñido crónico, tiene otra patología más. El otro día hemos visto un paciente con pancreatitis o por casualidad había comido su salmonela, creo que, bueno, claro, su ameba, y tenía entamueba histolítica, creo, ¿no? Entamueba alcohólico. Y sacó con diarrea también. Pero normalmente la pancreatitis no viene con diarrea. El paciente tiene un cuadro infeccioso más. O sea, los pacientes no son enfermedades, son pacientes, tienen otras patologías más. Entonces hay que ver otras posibilidades para diferenciar esa hemorragia digestiva y descartar la hemoptisis de hematemesis. ¿Ya? Nos ayuda. Epistaxis también. ¿Ya? La epistaxis, muchos de los pacientes se tragan la sangre y hacen deposición de medias oscuras. Hay que diferenciar eso. Y la medicación que hemos visto, no la sienten. Los signos vitales es importante, inclusive para diferenciar y detectar dónde es el punto de sangrado. Presión arterial, frecuencia cardíaca, la ortostatina nos ayuda. Entonces es importante para ver. Y de acuerdo también reponer lo que es la parte de la volemia o los volúmenes que podamos encontrar. Vuelvo a repetir, todo paciente es muy diferente. Un paciente como Regi decía que tiene 15 años, 16 años, métele 5 litros no hay problema. Ellos compensan muy fácilmente. Pero un paciente de 80 años con hemorragia digestiva le metes 1 litro, está congestionando y hace su IC6 y no hay preso de edema pulmonar. Entonces es importante en ellos monitorizarlos un poquito más, ¿no? Controlarlos poco a poco, ponerle volúmenes y la reproducción que sea poco a poco, controlándole la presión, la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces hay que ver inclusive la parte de cuánto ha sangrado, o sea, la magnitud del sangrado reciente. El examen físico es importante. Semiología es muy importante, el examen sensorio, la diuresis para ver si tiene una alteración, una falla renal aguda por una hipovolemia, la frecuencia respiratoria, si el paciente está pálido o no, las mucosas, la piel, hay que ver si hay palidez. Como hoy día hemos tenido la pacientita, la morenita, que vino de Kiama, ¿no? Entonces, en ella parecía pues de que no estaría pálida, ¿no? Pero si le ven las manos está pálida. La palma de la mano está bien pálida. Y al parecer por eso pues no, el médico de Kiama ni siquiera el mismo hemograma, ¿no? Entonces, y estuvo sangrando casi un mes, 23 días. Rectorragia, ¿no? Entonces es importante evaluar a nuestro paciente. Las telangiectasias, ascitis, ictericia, hepatosplenomegalia. Es importante para diferenciar una hepatopatía crónica. Ya cuando hablemos de cirrosis vamos a ver lo que es signos clínicos de cirrosis, de descompensación de la cirrosis, signos laboratoriales e imaginológicos. La siguiente. Es importante meter. Pacientes se asustan, no. Después, ¿qué te dicen? Gracias. Duele, molesta. Entonces es importante el tacto rectal. Muchas veces nos da incomodidad a nosotros mismos, ¿no? Cuando comenzamos, ¿cómo le va a hacer un tacto rectal? Qué roche. Pero no es de que haya roche, ¿no? Entonces es importante hacer ese examen. ¿Ya? La siguiente. Laboratorialmente es muy importante que nosotros hagamos algunos exámenes. Entonces, el hemograma, que nos va a ayudarnos a ver, inclusive hasta la etiología del sangrado. ¿Cómo nos ayudaría a ver el hemograma? La etiología del sangrado. ¿Qué es lo que encontraríamos en el hemograma que nos haga pensar, puede ser que esté sangrando por esto? Hemoglobina no es la causa, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Hematocrito, igual, eso es lo que vamos a encontrar por el sangrado. Glóbulos rojos, blancos, blancos no tanto, ¿no? No nos indica, o una leucocitosis nos indica sangrado. Una leucopenia, el otro, plaquetopenia. O sea, plaquetopenia. O sea, si en el hemograma encontramos plaquetopenia, la causa puede ser el sangrado, la plaquetopenia. Ya, o sea, es importante pedirle algo que nos va a ayudar. Entonces, el hemograma no solamente para ver la hemoglobina. La hemoglobina nos va a ayudar para ver cuánto ha sangrado. ¿Cuánto, pero? La hemoglobina
hemoglobina nos debe saber cuánto ha sangrado o también es un signo de resangrado. ¿Ya? Pregunta examen. Una disminución de la hemoglobina de 2 o más nos indica que el paciente sigue sangrando o hay un signo de resangrado. ¿Ya? O sea, ¿cómo nosotros sabemos de que ese paciente está volviendo a sangrar? Cuando la hemoglobina baja más de 2 puntos o más, cuando tiene taquicardia y cuando tiene hipotensión. De forma indirecta está sangrando. Pero doctor, tiene melenas también, y eso nos dicen los de emergencia, ¿no? Interconsulta, pues el paciente presenta persistencia de melenas. Las melenas, ¿en qué estás entrando? Las melenas, ¿hasta qué día podemos encontrar? Pone que sea vivir tarde, porque ya le hizo. 3 días. Hasta una semana, la chutada, ¿no? Hasta una semana más o menos. Entre 5 a 7 días puede presentar melenas el paciente después del sangrado. Y es que no nos asustemos. Las melenas no nos indican de que sigue sangrando. Pero sí el descenso de la hemoglobina, más de 2 puntos. El doctor ha bajado 1 punto el paciente. Estaba con hemoglobina de 9, ahora está en 8. ¿Sigue sangrando? No. Porque la hemoglobina de ingreso posiblemente estaba hemoconcentrada. Y cuando le han metido volúmenes para recuperar el volumen, se ha disminuido más, ¿no? Y ha bajado un poquito la consistencia, la concentración de la hemoglobina. Por eso ha bajado un poco. ¿Ya? Las plaquetas que son importantes, la ureacreatinina que hemos hablado, la parte de la coagulación es importante, el TP y el NR, porque hablaban muchas de las causas, no las repetían. Los pacientes tenemos que manejarlos como pacientes, no como enfermedades. ¿No? Entonces preguntarle al paciente, es como hoy día, ¿no? La abuelita con ICC, que tomaba anticoagulantes, que tomaba riboluzumab, creo que tomaba, ¿no? Anticoagulantes, digitálicos, eléctricos y otras cosas más. Entonces, estaba sangrando, estaba presentando rectorragia. Pensar siempre en la parte de la coagulación. O en la endoscopía, siempre en la colonoscopía le van a encontrar erosiones y una fisura en la rodilla. Y si está anticoagulado, va a sangrar más. Entonces hay que ver la parte de la anticoagulación y los antecedentes. Muchos de los pacientes son usuarios de warfarina. El rivaroxaban, el Dabigatran, creo que es, algo así. Los anticoagulantes, apixaban. Entonces, son medicamentos que no todos lo pueden comprar porque el MINSA no da salud de forma rutinaria. Lo que dan son warfarina. Y sobre anticoagulación con warfarina produce sangrado brutal. Entonces, casi a todo nivel. Entonces hay que hacerle factores de coagulación. Entonces es importante ver la parte de la anticoagulación. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo vamos a darnos cuenta? Simplemente preguntándole si tiene alguna otra enfermedad, si toma algún otro medicamento. Lo que es la bioquímica sanguínea, ahí está la ureacreatinina, que son importantes. Y lo que sí es importante, y no solamente para la hemorragia digestiva, es el grupo y factor. Entonces, usted ya tiene que hacer un esquema en su cabeza, ¿no? Paciente que viene sangrando por cualquier tipo, pedirle hemoglobina, hematocrito, plaquetas, hemocoagulación sangría y grupo y factor. En este caso, hemorragia digestiva, ureacreatinina también, para diferenciar lo que es la relación de la creatinina en hemorragia digestiva. Pero si el paciente viene con hemorragia uterina disfuncional, ureacreatinina puede la parte de función renal, tal vez, ¿no? Pero mínimo lo demás. Y grupo y factor. ¿Por qué es importante? Porque si tiene una hemoglobina muy baja, y eso muchas veces ha sucedido, no le pedimos grupo y factor, tiene hemoglobina de 5, ¿y qué hace el médico? Transfusión de sangre. ¿Y qué grupo es?
pedirle, ¿no? Desesperado le están pidiendo. Y ese tiempo entre que tú le pides, va al laboratorio, regresa el resultado, tienes que hacer la orden de transfusión, va al laboratorio, regresa para pruebas cruzadas, vuelve a ir para ver qué sangre o qué paquete globular es compatible con ese paciente. O sea, demoramos más de 1 hora, más o menos, 1 hora y media. Si el paciente sigue sangrando, se va a morirse en 1 hora. Entonces, igual, paciente con politraumatizado, ¿no? Con una fractura de fémur que sangra un montón. Fractura de fémur, expuesta, no expuesta, como ustedes quieran, pedirle grupo y factor. Porque a todo paciente que sangra, la posibilidad de que le transfundamos es alta. ¿Ya? Es alta. Entonces, en su cabecita, como primera opción, siempre pedirle todo esto, incluido grupo y factor, que es importante. Los estudios diagnósticos, la endoscopía, como opción, pero más que importante que la endoscopía es nuestra semiología. Si nosotros hacemos una buena semiología, vamos a saber inclusive hasta dónde puede ser la posibilidad del punto de sangrado. ¿Dónde puede ser que esté sangrando? Simplemente con hacer una buena semiología. Entonces, de acuerdo a eso ya direccionamos mejor si es una endoscopía o una colonoscopía tal vez. Y recuerden que la endoscopía digestiva alta es de urgencia, no es de emergencia. Cuando ustedes sean internistas, emergenciólogos, muchas veces pasa eso. Empiezan a ver un paciente con hemorragia digestiva y lo primero que están haciendo es interconsulta gastro. Ni siquiera ha ingresado el paciente y ya están haciendo interconsulta gastro, ¿no? No es necesario. Primero hay que estabilizar al paciente, primero hay que ver cómo está su hemoglobina, porque hay criterios para hacer endoscopía. Una hemoglobina por encima de 7 en cualquier paciente que no tenga comorbilidad y menores de 55 años, hay que transfundir menos de 7, hasta 7 o más. ¿Ya? Cualquier edad, hasta los 55 años sin comorbilidades. Pacientes con comorbilidades cardíacas, renales y pulmonares, la hemoglobina tiene que ser por encima de 9. Por encima de 9, inclusive algunas guías te dicen por encima de 10. Pero hay veces irte de 10 o más en transfusiones es medio complicado. Hay algunos estudios que te dicen no, 9 es suficiente. ¿Ya? Entonces por encima de 9. Y si el paciente tiene problemas hepáticos, o sea, una hepatopatía crónica, cirrosis, la hemoglobina tiene que estar entre 7 y 8. No más de 8, ni menos de 7. Para hacer una endoscopía segura. El paciente tiene que estar compensado hemodinámicamente, ya sea con medicamentos supresores que van a ayudar a mejorar la presión o con volúmenes, pero compensado hemodinámicamente, o sea, presión buena, frecuencia cardíaca también de forma adecuada, porque si no, el riesgo de que se pueda morir en el procedimiento es alto. La endoscopía es un procedimiento invasivo, porque al momento de ingresar por el esófago hacemos fricción cardíaca y podemos estimular el corazón. Y de hecho hemos tenido pacientes que han hecho fibrilaciones ventriculares, han hecho paros, y no solamente por eso, si el paciente tiene anemia y hace taquicardia, hace un IMA, un infarto del miocardio, porque no hay una buena oxigenación, no tiene hemoglobina que lleve oxígeno, está haciendo taquicardia, vasoconstricción y se infarta el paciente. Entonces es importante controlar y saber cuándo tenemos que hacer la endoscopía. Entonces la interconsulta no es lo más importante que tenemos que hacer, sino evaluar a nuestro paciente y compensar. Hay algunos estudios, aparte de la endoscopía, radiológicos, con radiolúcidos, tipo angiografías, para ver el punto de sangrado, especialmente en pacientes que están descompensados y no podemos detectar de forma adecuada el punto de sangrado. Pero mayormente eso lo utilizamos en pacientes que tienen hemorragia digestiva baja, persistente o activa, porque no podemos hacer colonoscopía mientras ese sangrado
a nivel del tubo digestivo bajo no esté detenido. Porque si no entramos y vemos todo sangre y no vemos el punto de sangrado, no es como en la hemorragia digestiva. Tú le das procinéticos, limpia todo el coágulo del estómago y puedes entrar y verificar mejor las paredes del estómago. En el colon no, porque por donde vas a entrar está saliendo todo lo que está sangrando. No hay forma de limpiar ese colon. Pero no le puedes dar vía oral para que empiece a limpiar ese colon hasta que el sangrado no se estabilice. La siguiente. En el hematocrito es importante que nosotros sepamos cuándo tomar o en qué momento pedir al paciente. ¿Ya? Entonces, es muy importante esa parte. Si el paciente ingresa con hemorragia digestiva, lo primero que hacemos es pedirle un hematocrito. Y hay los otros exámenes más, ¿no? Después de eso, inclusive la guía te dice que tú puedes pedir hematocrito cada 6 horas. En la práctica es muy tranca hacerle un hematocrito cada 6. Lo mínimo cada 12 si el paciente está en unidades de programación o en UCI. O pensamos que el sangrado es activo. Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a ver si la hemoglobina baja de 2 o más puntos, hay que hacer endoscopía de urgencia, no de emergencia. De urgencia sí. Y muchas veces en la práctica misma, ni siquiera cada 12 hacemos, o cada 24. Entonces es importante darnos nuestros tiempos. Lo ideal mínimo cada 12 si el paciente, o si estamos pensando en que el paciente sigue sangrando, ¿ya? O tiene alto riesgo de sangrado. Cuando se hace un procedimiento endoscópico, se hace endoscopía, se pone inyectoterapia, se pone algún plasma, se pone electrocoagulación, hemospray, etc. El control es en 24 horas, si no tiene signos de desangrado. Si a las 10 horas vemos que el paciente está haciendo taquicardia, está haciendo hipotensión, y pide una hemoglobina y un hematocrito para ver si está bajando o si realmente es porque está volviendo a sangrar, la taquicardia y el hematocrito. Pero si el paciente está estable, está tranquilo, a las 24 horas hay que hacer un control. Si no hay signo de resangrado, le podemos iniciar la dieta. ¿Ya? La siguiente. ¿Endoscopía todos? No. ¿Cuándo? En urgencias, no en emergencias. Cuando hay alto riesgo de sangrado persistente o de resangrado. ¿Ya? Puede ser electiva. ¿A qué denominamos electiva? De forma programada, ¿no? O sea, no necesariamente hoy día, mañana ni pasado. Puede ser de acá una semana o unos días. ¿Pero por qué? Entonces, en la práctica, acá no se tomaba muy en cuenta esto, hasta el COVID. El COVID nos ha hecho aplicar todos los conocimientos que teníamos, ¿no? Porque había mucha alta probabilidad, no mucha, no, o sea, alta probabilidad de contagio cuando hacías endoscopía. ¿Ya? Entonces, alta probabilidad de que tú te puedas contagiar con el COVID. Venía un paciente con COVID, con hemorragia digestiva, evaluábamos al paciente. Si el paciente estaba compensado en ese momento, veíamos 24 horas si había signo de descompensación. Entonces, si no había signo de descompensación, hacíamos un control de hematocrito, etc. y le iniciábamos dieta, porque ya no estaba sangrando en 24 horas. Iniciábamos dieta, de 24 a 48 horas inclusive, iniciábamos dieta y le hacíamos un nuevo control a las 24 horas. Y si no había signos de resangrado, iniciábamos dieta y después de unas 2 semanas, 3 semanas, después de que pasaba el cuadro de contagio de COVID, le hacíamos endoscopía para ver qué había sucedido. Pero si seguía habiendo signos de descompensación, caballero, teníamos que hacer endoscopía. Compensábamos al paciente, endoscopía de urgencia, tapamos de pies a cabeza por el riesgo de contagio y le hacemos recién endoscopía. Que en la práctica debería ser así también. El paciente que ingresa por emergencia, todavía lo compensas, no hay signo de resangrado, en 24 a 48 horas le inicias dieta y después continúas con endoscopía programada para 3, 4, 5 días.
Entonces la ventaja de que acá no hay mucha, o sea, hay posibilidad de hacer endoscopía de urgencia a casi todos los pacientes y se les hace, ¿no? Se les hace. En otros hospitales la afluencia de endoscopías y la carga laboral o la carga de pacientes es pues abundante, que es complicado programar un paciente para una endoscopía. Entonces ahí tienes que priorizar a quienes, a los que tienen urgencia, y a los que están compensados puedes programarlo después con tranquilidad, etcétera, ¿no? Es importante compensar hemodinámicamente y mejorar la hemoglobina. La siguiente. Hemorragia que sea no varicial se autolimita casi un 80%. ¿Ya? Entonces no es urgente hacer el endoscopio. Un 20% puede continuar con sangrado o puede volver a sangrar. La siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero ver la parte hemodinámica. Ingresa el paciente con hemorragia digestiva, vemos la parte hemodinámica, examinamos al paciente, vemos las posibles causas. Si hay mucha descompensación, inclusive reanimación con volúmenes o cuidados renales, etc. Hacer una buena historia clínica. Laboratorialmente, hemograma, no nos olvidemos, donde esté el hematocrito, la hemoglobina, las plaquetas. Tiempo de coagulación o TPINR y TTPA, factor de coagulación, grupo y factor, urea y creatinina. Entonces es lo mínimo que tenemos que pedir y lo más importante. De acuerdo a eso, compensar al paciente y mejorar la hemoglobina en endoscopía de urgencia. Pues para mejorar la hemoglobina tenemos hasta 24 horas para hacer el endoscopía. ¿Ya? Vamos a repetir, no es de que el paciente esté ingresando, vomitando sangre y lo primero que están haciendo es interconsulta gas. No es necesario. Y ver la valoración pronóstica desde la edad, desde el riesgo de sangrado, las complicaciones posibles y el tratamiento, ¿no? Tratamiento farmacológico y endoscópico, dependiendo de qué encontremos. La siguiente. Este cuadrito es importante porque nos ayuda a ver cuánto de volumen vamos a poner al paciente, cuánto es el sangrado posible que el paciente ha podido tener. Pero ojo, esta valoración hemodinámica nos ayuda solamente en pacientes con hemorragia digestiva no varicial. Pero en pacientes con hemorragia digestiva varicial es otro punto aparte, porque el sangrado puede ser muy masivo, pero la descompensación no es tanto. Pero todos son hipotensos. Ahí vamos a explicarles por qué son hipotensos también. Y qué tipo de fluidos vamos a pasar al paciente, ya sea cristaloides, ya sea sangre. Entonces es importante tomar en cuenta eso, desde la frecuencia cardíaca, desde la parte de la ventilación, la presión arterial, el sangrado, etc. ¿No? La siguiente. La reanimación es importante, hay que estabilizar y garantizar la parte respiratoria, el ABC, tener un acceso venoso, y de acuerdo a eso vamos a dar las reposiciones de cristaloides de preferencia, de volúmenes con cristaloides o transfusiones, paquete globular, plasma congelado y plaqueta, ¿no? La siguiente. La transfusión sanguínea hay que ver desde la historia previa de anemia hasta enfermedades coronarias y el hematocrito que hablábamos. Pacientes con antecedentes de enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonares y renales, el hematocrito es muy diferente a un paciente que no tiene comorbilidades. Nuestro objetivo para transfundirlo, ¿no? Paciente que no tiene comorbilidades, si tiene menos de 7 hay que transfundirle hasta 7 o más, no hay problema. Pero mínimo es un reporte 7 gramos por decilitro. Paciente que tiene comorbilidades cardiovasculares, pulmonares y renales, un reporte es 9 gramos por decilitro. Y vuelvo a repetir, pacientes cirróticos con hemorragia digestiva varicial, un reporte es entre 7 y 8, no más de 8 ni menos de 7. Ese es nuestro objetivo donde tenemos que transfundir. ¿Y cuánto te sube un paquete globular? Eso en fisiopatología han hecho. 1.7. 1.7.
1.3, 1.7, ¿qué anda más? ¿Cuánto mides? 1.55, ¿cuánto pesas? 48, 45. 52. 52, yo mido 1.82, peso casi 80. Un paquete globular en ella le subirá la misma cantidad que en mí. Sí, ¿no? O sea, nuestro tamaño de todo nuestro sistema vascular será igual, del mismo tamaño, Sí. o la luz de la parte vascular, no. Entonces tal vez en ella sube un poco más, ¿no? En mí tal vez sube un poco menos. ¿Cierto? Entonces hay rangos entre 1.5 a 2 más o menos que sube. En algunos puede subir hasta 2, en algunos puede subir hasta 1.5, pero en promedio más o menos entre 1.5 a 2. Entonces el paciente tiene una hemoglobina de 6 y es cirrótico, tiene que ser un paquete globular, que le va a subir hasta 7.5 más o menos. Si el paciente tiene una hemoglobina de 6 y es cardiópata, y tenemos que subir a 9, ¿cuánto le pasamos? Ni siquiera 2 paquetes, ¿no? Ni siquiera 2 paquetes globulares. ¿Ya? Entonces, para que más o menos tengamos la idea, de acuerdo a nuestro objetivo de hemoglobina y hematocrito en nuestro paciente. Paciente. Cuando transfundir hablamos hematocrito, hemoglobina menor a 20, en hematocrito, o sea menos de 7, hay que transfundir en personas menores. Las nuevas guías te dicen hasta 55 años, 45 años sin ningún problema, 55 años hay que tomar en cuenta las comorbilidades, si no tienen comorbilidades, 55 años no hay ningún problema. Hematocrito, lo que hablábamos, con una hemoglobina, el hemoglobina en relación al hematocrito, ¿cuánto es? 3 veces, ¿no? O sea, 3 veces la hemoglobina es el hematocrito. Entonces, en personas mayores de 55 años y con comorbilidades, una hemoglobina por encima de 10 o un hematocrito por encima de 30. Si hay evidencia de sangrado activo, patologías concomitantes significativas de acuerdo a las comorbilidades que hablábamos. ¿Y qué es lo que tenemos que transfundir? Paquete globular si tiene anemia, plasma fresco o plaquetas si tiene trastorno de la población, sangre total que no es recomendable en zona de guerra donde no hay bancos de sangre, podemos transfundir, ¿no? Pero ahora ya no se transfunde sangre total, a no ser que sea pues una emergencia brutal, o aunque ahora que está viendo tanto terremoto, puede que haya algunas emergencias que en ese caso sí tal vez, ¿no? En algún momento se puede transfundir sangre total, inclusive sin pruebas cruzadas, ¿no? La siguiente. Es importante ver la parte pronóstica y también ver la parte pronóstica endoscópica, en la valoración. La siguiente. La luna. Es importante para el manejo inicial y decidir si es necesaria la endoscopia de urgencia o no. La siguiente. Acá vamos a ver unos criterios de riesgo de resangrado. Hay algunos factores clínicos para la parte de mortalidad, donde vemos la edad, vemos si el paciente presenta shock, si tiene alguna patología asociada, si tiene hemorragia persistente o se ha detenido, si hay presentación de sangrado por hematemesis, sangre roja en el examen fetal, inicio durante la hospitalización por otras causas, etc. La siguiente, hay que ver el punto o la forma de sangrado, ¿no? Y también algunos ensayos laboratoriales, la urea creatinina que hablábamos, la tegio, y si el paciente presenta un grado de sepsis también, la siguiente. Entonces acá tenemos los criterios de Rocan, la puntuación de Rocan, que nos va a ayudarnos a ver el riesgo de resangrado y mortalidad. De acuerdo a los puntajes, de acuerdo a lo que vamos a evaluar, que es en la parte roja, vamos a catalogar si tiene un alto riesgo de resangrado, que da un puntaje más de 5, un riesgo intermedio entre 3 y 4, y un bajo riesgo menos de 2. ¿Ya? Entonces ahí está la edad, presión arterial, frecuencia cardíaca, comorbilidad, diagnóstico endoscópico, acá hay el diagnóstico endoscópico y algunos estigmas endoscópicos de sangrado reciente, ¿no? La siguiente.
En este caso ya también Blackboard nos ayuda a ver la parte de la gravedad. Hay algunos exámenes laboratoriales como la urea hemoglobina, tanto en varones y mujeres un poco diferencial, la presión arterial y otros marcadores que nos van a ayudar a diferenciar con un puntaje. Entonces, donde una puntuación de 0 identifica pacientes de bajo riesgo y una puntuación mayor a este, o sea, cualquier puntaje nos indica un alto riesgo de gravedad. La siguiente. Y de acuerdo vamos a ver la parte pronóstica endoscópica, la siguiente. ¿Ya? Entonces, y ahí vamos a ver la clasificación de Forbes, que nos ayuda a ver el tipo de úlcera o el riesgo de sangrado o resangrado. ¿Ya? Entonces, un 1A es sangrado a chorro, donde vemos normalmente un vaso visible que está sangrando ahí como una fileta. Uno ve un sangrado en napa o variante, poco a poquito empieza a sangrar. Un 2A puede haber un vaso visible sin sangrado, pero ya se ve el vaso. Un 2B no se ve qué es lo que está pasando debajo de ese coágulo. Entonces, lo que nosotros hacemos al momento de hacer endoscopía y ver un 2B es retirar el coágulo para ver si se transforma en un 2A o si se transforma en 1A o 1B y empieza a sangrar para hacer terapia endoscópica. Si es un 2C, es mucho más fácil, es mucho más tranquilo, nos tranquilizamos más porque hay una mancha plana, muchas veces una úlcera con fibrina sucia, roja, marrones, el nicho de la úlcera está sucia. Y un Forrest 3, la fibrina es limpia, no hay signos de sangrado aquí. Así. Acá vamos a ver un Forrest 1A, con un riesgo de sangrado un 100%. Ahí empieza a chispear, aquí está sangrando, no la siento. Pero un Forrest 1B ya también empieza a ser más variante, poco a poquito empieza a sangrar. Entonces, de acuerdo a estos dos tipos de úlcera, ¿en cuál de los dos tendremos más hematemesis? ¿En un Forrest 1A o en un 1B? 1B. 1A, ¿no? Porque el sangrado es mucho más masivo y llena mucho más rápido la cavidad gástrica. Y eso hace que vomiten mucho más fácilmente. Pero un Forrest 1B es variante poco a poquito y ese sangrado puede que esté teniendo un grado de digestión y se transforme en un vómito más borrazo, ¿no? A no ser que sea persistente. Pero el riesgo de resangrado va hasta un 27%, recién, en un 1B. Acá vemos un Forrest 2A, donde hay un vaso en la mitad del punto de la úlcera, un vaso visible. Pero este puede resangrar hasta un 50%, la siguiente. Acá vemos un Forrest 2B, donde hay un coágulo encima y no sabemos que si por abajo hay un vaso o si al momento de sacar podemos hacerle que vuelva a sangrar. Entonces es y puede haber un resangrado hasta un 35%, la siguiente. Un Forrest 2C, una úlcera con fibrina sucia, la fibrina oscura en el lecho de la úlcera y el riesgo de resangrar es menos del 3%, la siguiente. Y un Forrest 3 es una úlcera con fibrina limpia, ¿no? Una fibrina más blanca y el riesgo de resangrar es menos de un 3%, la siguiente. Entonces, de acuerdo al tipo de úlcera, el riesgo de resangrar es mucho mayor. Desde un 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. La 2C y 3, el manejo inclusive puede ser ambulatorio. Y las otras, manejo hospitalario, ¿no? La siguiente. El tratamiento médico. Este es el manejo inicial de un paciente con hemorragia digestiva. NPO. ¿Hasta cuándo le dejamos NPO al paciente? Delegado, ¿hasta cuándo le dejas sin comer al paciente? Entonces el médico, piensa, ¿hasta cuándo? Delegado que no responde, lo jalamos. ¿Sí? Lo que sea, lo que tú creas.
¿Cuánto? De 12 a 24. De 12 a 24 horas. Más o menos ese es el rango en el que se tiene que ir la endoscopia. Ya, y si no se le hace la endoscopia, 2 días. 2 días dicen por ahí. ¿Qué opinan? Ya, pues en 6 horas lo estabilizamos, pues, le podemos hacer dieta. 12 a 24 horas, porque es el rango de hacerle la endoscopía. Ya le hago la endoscopía, le encuentro un Forrest 1A, le aplico inyectoterapia. Y de ahí en cuánto tiempo o inmediatamente le doy comida. Entonces, esperamos 24 horas para ver si vuelve a sangrar después de la inyectoterapia o del argón plasma o de Hemospray, que son métodos de terapia endoscópica. A 24 horas vemos signo de resangrado, hipotensión, taquicardia, disminución de la hemoglobina de 2 o más gramos por decilitro. Si no hay nada de eso, inicio dieta. Y de ahí, en 24 horas le hago un nuevo control para ver. ¿Por qué? ¿Por qué le tendría que hacer un nuevo control después de que le haya dado dieta? ¿Pero por qué? O sea, es para ver si hay signo de resangrado, pero ¿por qué? ¿Qué le estoy iniciando dieta? Chicas. La reacción de cuando podemos ver así. ¿Cómo? La reacción. La liberación de ácido. En caso tenga úlcera, por ejemplo. Podría haber. No tanto, por ahí podría ser, pero bueno, ver así es, ¿no? En el estómago. A ver, chicos, los chicos de la ventana, ¿qué opinan? ¿Por qué le tenemos que hacer un control a las 24 horas? ¿Qué es lo ideal? Después de que le has iniciado dieta. ¿Qué podría suceder? De que si tenemos una úlcera, tenemos un coágulo, que le hemos metido inyectoterapia, cuando comemos, la comida desprende el coágulo. Y si desprende el coágulo y no ha hecho una buena fibrina ahí, puede volver a sangrar. Ya puede volver a sangrar. Igual también al momento de hacer la inyectoterapia, y esperamos 24 horas, porque al momento de hacer inyectoterapia no sabemos si eso está estabilizando ese coágulo y está haciendo que la fibrina aumente más. Entonces puede que termine el efecto de la inyectoterapia o el argón plasma, que es un cauterizante más o menos, se desprende la escara del argón y puede volver a sangrar en 24 horas. Entonces es importante evaluar a las 24 horas el signo de resangrado. Una opción es eso, ¿ya? Que le dejo un NPO, le hago terapia endoscópica y de acuerdo a lo que encuentre, le doy dieta. Si encuentro un Forrest 12 o 3, ¿qué hacemos? ¿Qué? Ya, ¿y la dieta cómo le dejamos? ¿Qué coma, mamá? O sea, que coma nomás, ahí le indicas dieta blanda, ¿ya? Y que empiece a progresar, ¿no? En los días y no hay ningún problema. Si es 12 o 3, pero si es hasta 2B, manejo hospitalario. Nuevamente en esos pacientes se hace terapia endoscópica, esperar 24 horas, iniciamos dieta, 24 horas, no hay signo resangrado, que se va a su casa. ¿No? Pero ¿qué pasa si no le hacemos endoscopía? Oh, casualidad, en el hospital Lorena, que recién está inaugurado, se llama Lograr las cañas de endoscopía y no hay endoscopía. Y en el regional, todos se van al congreso, la siguiente semana del congreso, así es que no vamos a estar. Y no va a haber quién haga la endoscopía. ¿Qué hacemos? Llamamos a un médico. Vasofío. Pero es HDA no varicial. No varicial. Ya. Eso está en la parte más abajito. Estamos hablando de NPO. ¿Cuándo iniciamos NPO? O la dieta, no dicho. ¿Hasta cuándo le dejamos NPO? Lo que hablamos, lo que se ha contado del COVID, ¿no? Que ahí se hemos aplicado esa parte de que
24 horas no tiene signo de resangrado, vamos a utilizar entre 24 a 48 horas en el electrón. Si no hay signo de resangrado, iniciamos dieta, controlamos signo de resangrado 24 horas, no tiene signo de resangrado, le progresamos la dieta. Y con tranquilidad le programamos la endoscopía de control posterior, ¿no? Sin ningún problema, ya que también podemos manejar esa forma. Si el paciente está descompensándose y no se logra compensar de forma efectiva en 24 horas hasta 48 horas, quiere decir que sigue resangrando poco a poco, ¿no? Y sigue sangrando, va a ser importante la endoscopia. Reposición de volúmenes es importante, de acuerdo a la tablita. Si el paciente no tiene comorbilidades o tiene comorbilidades, hay que controlar bastante bien, hay que manejar al paciente como paciente, por favor, no como enfermedad. Todavía nos enfocamos, es HDA y solamente como HDA lo manejamos. No, es HDA con comorbilidad cardiovascular, o sea, tiene su fibrilación, tiene su ICC o tiene su EPOC, que hacen su core pulmonar, ¿no es cierto? Los pacientes con EPOC hacen core pulmonar, o paciente renal, que es anticoagulado al momento de hacer la diálisis, es anémico, paciente renal que tiene anemia crónica, y aparte de eso sangra, tiene angiodisplasias por las presiones altas que utiliza y muchas veces el sangrado es por eso. Entonces hay que valorar la parte de la reposición de volúmenes. Todo un paciente que tiene problemas renal, le metes un montón de volumen, le pones un edema pulmonar y lo matas por una insuficiencia respiratoria que por hemorragia digestiva. ¿Cierto? Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Igual a un abuelito, paciente mayor de edad, que no compensa bien los volúmenes, le metes 1 litro, se descompensa el edema pulmonar y se puede morir más por eso que por el sangrado. Hay que ver la parte de las transfusiones, paquete globular, refresco, plaquetas, etc. Colocación de sonda nasogástrica, ¿se hace o no se hace? No, porque ahí dice no recomendado. Antiguamente sí le ponían, ¿no? La sonda. Se ponía la sonda y se aspiraba para ver si había restos de sangrado. Pero en cambio en la actualidad no se pone la sonda. ¿Por qué? Por el riesgo de remover el coágulo al momento de poner la sonda nasogástrica. Tú pones la sonda nasogástrica o pinoso agarra y la punta de la sonda llega al coágulo, a la úlcera y desprende el coágulo. Y lo que está produciendo la fibrina le vuelve a sangrar, ¿no? Le vuelve a hacer sangrar al paciente. Es importante la supresión de secreción ácida. Entonces ayer omeprazol para el IBP. Paciente. Entonces, manejo farmacológico, hay que disminuir la secreción ácida, hay que volver lo más básico. Eso hace de que la mucosa se irrite menos, sangre menos y se pone mejor el coágulo. Hay diferentes fármacos antisecretores que van a aumentar el pH intragástrico para compensar mejor el sangrado. Y ahí favorece la hemostasia. Paciente. ¿Cómo damos el omeprazol? A la cabeza el omeprazol es lo más importante. Los anti-H2, ranitidina ya no se utilizan. Aparte de que no tenían beneficio. Hay algunas que es la cimetidina que sí utilizan en algunos lados, acá no tenemos, pero igual no tiene beneficio directo. El IBP sí es importante. Pregunta de examen. Omeprazol en bolo, 80 miligramos. A todos los pacientes que vienen con hemorragia digestiva hay que meterle omeprazol 80 miligramos. Y luego en infusión continua 8 miligramos por hora, siquiera unos 5 días. Pero a esto le falta algo más, 40 miligramos cada 12, de 3 a 5 días, de 3 a 5 días, o hasta que se le dé alta si es menos de 5 días. ¿Ya? El paciente ingresa por emergencia, se le da toda esa terapia, omeprazol cada 12, 40 cada 12, en 12 horas se le hace la endoscopía, se encuentra una úlcera Forrest 3, ya no le dejamos vía venosa,
y le dejamos en vía oral. Igual, omeprazol a doble dosis. Entonces 40 cada dosis. Riesgo-beneficio en dar en infusión o dar 40 cada 12 es igual. Ya no se ha visto un aumento en la comorbilidad en los pacientes con hemorragia digestiva. Lo que sí se ve es más gasto económico. Pero cuando nosotros le ponemos en infusión continua, 8 miligramos por hora, vamos a utilizar 5 ampollas de omeprazol de 40. Pero si utilizamos 40 cada 12, utilizamos 2 ampollas. Entonces 3 ampollas menos que en infusión continua. Y el riesgo de resangrado, riesgo de mortalidad, o sea, en la comorbilidad, es igual, excepto de que es lo mismo. Entonces, ahora se utiliza 40 cada 12. Hay menores índices de resangrado, menores índices de terapia endoscópica, cuando se administra de forma adecuada, antes de la endoscopía. Entonces, apenas ingresa el paciente a tu centro de salud, antes de que lo mandes al hospital, métele su omeprazol 80 en bola. Y, oh casualidad, está ahí huelga, ¿no? De los transportistas, y no podemos pasar. Déjale 40 cada 12. Y eso le va a estabilizar si es una hemorragia digestiva no varicela. Haciendo. Hay varios estudios que se han visto, tanto el omeprazol en bolo y en infusión continua y el placebo con el riesgo de resangrado, ¿no? Entonces, hay mayor riesgo de resangrado en pacientes que no se le hace nada. Pero si se le pone omeprazol en bolo y en infusión, o 40 cada 12, el riesgo de la morimortalidad disminuye considerablemente. Así. Entonces, pacientes con hemorragia digestiva severa o pacientes con alto riesgo, es importante el manejo inicial. La siguiente. En la parte de la terapia endoscópica vamos a tener varios tipos de terapia endoscópica. Lo recomendable es que sea 2 terapias endoscópicas mínimo, ya sea una inyectoterapia con noradrenalina o adrenalina, norepinefrina, terapias térmicas, algún plasma, electrocoagulación, las terapias mecánicas, clips, hemospray, que van a ayudar a controlar el sangrado. Es importante combinar mínimo 2, como les decía recién. Hay que ver de acuerdo a lo que encontremos, vamos a hacer la terapia endoscópica. Hasta Forres 12, terapia endoscópica es importante. O 2B, mejor dicho, terapia endoscópica es importante. 12 y 3 maneja ambulatorio, ¿no? La siguiente. Cuando hablamos de un manejo quirúrgico, que también es importante para que no estén haciendo interconsultas a cada rato. Entonces, una hemorragia no controlable, donde sigue sangrando y sigue persistiendo el manejo y la disminución de la hemoglobina, le transfundes paquete globular y sigue sangrando, manejo quirúrgico. Cuando se le ha hecho una endoscopía y se le ha hecho un tratamiento endoscópico inicial, inclusive después de la segunda endoscopía con terapia endoscópica y el paciente sigue sangrando, hay que hacer manejo quirúrgico. O sea, 2 terapias endoscópicas fallidas, manejo quirúrgico. Entonces es importante tomar en cuenta esa parte. Muchas veces el colega quiere que le vuelva a hacer endoscopía una tercera, cuarta vez y sigue sangrando, sigue sangrando. Entonces el manejo ya tiene que ser manejo quirúrgico. Lo siento. La siguiente, las causas específicas de hemorragia. La siguiente. Entonces, hay lesiones por acción directa, que hablábamos, que los antiinflamatorios, corticoides, aspirina, el alcohol, ácidos biliares, influyen mucho en las hemorragias. En la práctica, y ustedes van a ver, de que es muy importante que nosotros como gastroenterólogos describamos bien la endoscopía.
muchas veces no describimos bien. No decimos de qué hay reflujo biliar, porque a veces no tomamos en cuenta la importancia del reflujo biliar. Pero en la actualidad el reflujo biliar produce muchas lesiones a nivel de la mucosa gástrica. Y no solamente las lesiones a nivel de la mucosa gástrica como sangrados, sino también como transformación celular. Empieza a haber metaplasia, atrofia, displasia, que son lesiones crónicas de la gastritis, que tienen alto riesgo cancerígeno o son lesiones precancerígenas. ¿Ya? Hay que ver lesiones con hipoxia a nivel celular o en la mucosa gástrica. Pacientes politraumatizados que han tenido sangrados brutales, pacientes con shock, los grandes quemados que hacen bastante deshidratación, pacientes con sepsis, donde la mucosa gástrica va a producir hipoxia y necrosis y riesgo de sangrado también. Así es. Las esofagitis, que son importantes, cuando el estudiante de medicina se va el sábado, el domingo a tomar ahí a Plaza Negocivo, creo que toman. ¿Cuándo toman? En Guarique, ¿no? En Caos. Entonces, ¿qué es lo que produce esofagitis, no? Erosiones, síndrome de Mayer-Weiss. Entonces, es un 3% más o menos de las hemorragias digestivas. El tratamiento, un tratamiento antirreflujo y un IVP. ¿Por qué el IVP? En sus pacientes que hacen reflujo. Y no necesariamente, ¿no? Los pacientes que hacen reflujo porque han tomado, sino reflujos persistentes, ¿no? Porque comen donde la tía venía, ¿no? Su salchipapa con su rocoto, su fajín, con su aceite recalentado, y pues, su reflujo. ¿Por qué un IVP es importante en pacientes? Cuando hablemos ERGE también vamos a manejar esto. Veamos más o menos, tengamos una idea. Entonces, para disminuir la acidez del esófago, algo que si regresa es menos ácido y lesiona menos. ¿Y por qué un antirreflujo como un procinético? Para que la digestión de los alimentos. ¿Para qué? Para que el ácido no llegue al esófago. ¿Qué hace el procinético? El procinético Aumenta el peso. ¿Qué hace? Cierre el esfínter esofágico. Cierre el esfínter esofágico. ¿Ya? Aumenta la tonicidad del esfínter esofágico y también vacía el estómago. Entonces el movimiento intestinal hace de que el jugo gástrico se vaya para abajo y cierre la parte del esófago. Y el IVP, si por ahora sale algo, que salga menos ácido y lesione menos. ¿Ya? En las esofagitis o en los reflujos. Paciente. El síndrome de Mayer-Weiss, después de haber tomado, cuando jalen, van a tomar un par de días y van a venir al hospital, pero porque vamos a estar en el hospital, para que se empezara la endoscopia después de haber tomado, ¿no? Su caña. Qué rico. O sea, cañazo con KR. Así es. Muy fino. El síndrome de Mayer-Weiss, que son lesiones esofágicas en comunicadores frecuentes. Yupi. Paciente, Ese yupi aquí. ectasias vasculares, lesiones vasculares. Baloncito y hierro. Muchos pacientes pueden presentar ectasias vasculares congénitas que aparecen y presentan y empiezan a sangrar cuando comen algo, un cevichito, y empieza a lesionar toda la parte de la mucosa y sangra un montón. ¿Ya? Las angiodisplasias. Pero también en pacientes renales, lo que hablábamos, y hemos tenido varios casos. Pacientes renales que hacen hipertensión, empiezan a producir alteraciones vasculares a nivel del estómago, y como tienen anemia, o mejor dicho, sangran, y como tienen anemia, baja más la anemia, y al momento de ingresar no encontramos el punto de sangrado. Porque para ver las lesiones vasculares necesitamos una hemoglobina siquiera entre 9 y 10. Y si la hemoglobina está en 7, 8, al momento de hacer endoscopia no vamos a encontrar la lesión vascular.
hasta que suba la hemoglobina y recién hemos visto que subía la hemoglobina, entramos, volvemos a entrar y recién chequeamos la lesión vascular, ¿no? Y muchos de ellos que se hemos cauterizado ya no han vuelto a sangrar. Y peor, venían después justo de haber sido hemodializados. Y en hemodiálisis, ¿qué es lo que le ponen? Heparina. Entonces, lesión vascular, heparinizado el paciente, sangra mucho más. Entonces, y tenía hemorragia digestiva después de sus hemodiálisis. Así es importante valorar el estado hemodinámico, las comorbilidades, hemoglobina, hematocrito. Hay que ver si tiene un alto riesgo o bajo riesgo. Bajo riesgo, frecuencia cardíaca, presión arterial de forma normal, sin comorbilidades, hemoglobina más de 100, pacientes menores de 160 años. Pueden o no ingresar a la hospitalización y la endoscopia puede ser electiva. El problema es en pacientes con alto riesgo, donde hemodinámicamente son inestables, frecuencia cardíaca, presión arterial alterada, comorbilidades muy importantes, cardiovasculares, renales y pulmonares. La hemoglobina puede estar por debajo de 10, pacientes mayores de edad. Muchos de los pacientes están tan descompensados que van a unidad de cuidados intensivos o trauma shock, y la endoscopia se tiene que hacer entre 12 a 24 horas máximo. Ojo, no es de emergencia, pero está descompensado, está hemodinámicamente inestable, no es de emergencia la endoscopia. Hay que compensarlo, inclusive con inotrópicos, compensado, y recién hacemos la endoscopia segura. Siguiente. La hemorragia digestiva alta varicial, que es otra causa muy importante que tenemos que tomar en cuenta. La siguiente. En la hemorragia digestiva varicial, casi el 50% de los pacientes cirróticos con varices esofágicas sangran en algún momento de su evolución. Entonces, casi el 50%. Puede haber una mortalidad igual a un 50%. De cada 10 se mueren 5. Si nosotros no actuamos bien, hasta 5 pueden morir. Pero si hacemos bien las cosas, solamente 3. Ya, 2 menos, ¿no? Entonces, la idea es de que nosotros cada vez manejemos mejor y entendamos mejor cómo es la fisiopatología del sangrado varicial, que muchas veces es un poquito complejo y no entendemos, porque en la carrera, los estudios previos al curso nos han indicado de que si sangra, ¿qué es lo que tenemos que poner? El volumen, ¿no? Si el paciente ha sangrado, y hemos visto, pues les decía que el cuadro de reposición que les he indicado, donde decía el volumen, la frecuencia cardíaca, el tipo de reposición, si es con cristaloides o solamente cristaloides, o también paquete globular, etc. Pero eso no aplica en hemorragia digestiva varicial, ojo, es en no varicial, porque en varicial hay que tener mucho más cuidado, especialmente por el problema de la hipertensión portal. Entonces, estos pacientes pueden presentar alta tasa de resangrado precoz. ¿Por qué? Por hacer mejor, hacemos peor. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, porque vemos que está sangrando, nuestro instinto es reponer lo que está sangrando y le hacemos resangrar más. Hasta las 2/3 partes de los episodios pueden ceder espontáneamente. Entonces disminuyen de forma espontánea el riesgo de sangrado. Paciente. Entonces, esta parte es importante. Entonces, acá vemos dos gráficos. A la mano izquierda lo que es el sistema porta, que comienza desde el sistema esplásmico hasta el ingreso de las venas, de la vena porta, donde se bifurca hacia el hígado, ¿no? Entonces, a esta parte. ¿Qué es lo que sucede en el sistema porta? O sea, ¿por qué hay varices esofágicas? Porque hay aumento del sistema porta, aumento de la presión. Hay dos factores que condicionan: un factor previo a la formación del sistema porta o al inicio, que es el sistema esplásmico, que son los capilares, donde llega la sangre a todos los órganos a nivel abdominal para formar
el sistema porta. Ojo, no es para formar la vena porta. El sistema porta es todo. La vena porta es esta, ¿ya? Que está formado por la mesentérica superior, el tronco esplenomesoraico, que está formado por la esplénica y la mesentérica inferior, ¿cierto? Entonces, desde los capilares es el sistema porta. Por donde ingresa la sangre es por el sistema esplánico, que es la unión de los capilares arteriales y venosos, que van a formar el sistema porta. Hay un aumento de flujo a ese nivel, entra más sangre, hay una resistencia a nivel hepática, o una fibrosis por la cirrosis, y no puede salir la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La sangre se queda acá, y eso hace que aumente la presión a nivel del sistema porta, aumentando el diámetro de los afluentes, ¿ya? Los afluentes que van a formar todo el sistema porta. En este caso, las venas esofágicas. Ya aumenta la presión y el sangrado no es... O sea, no lo sabemos de que en el hígado se forman factores de coagulación, ¿no es cierto? Hay factores de coagulación que se forman y muchas veces pensamos que por esa alteración de los factores de coagulación que no se están formándose en el hígado es porque está sangrando el paciente. No, no es así. Sangra porque hay una ruptura varicial a nivel del esófago. Háganse la idea más o menos cuando juegan carnavales. ¿Juegan carnavales? ¿Con manguera? ¿No juegan con manguera? Chévere, hermano. Con balde, hermano. Con manguera de la abuelita todavía. Piratea su manguera y conectas a su caño y saca, ¿no? Si es la manguera de la abuelita, ¿cómo está la manguera de la abuelita? Picada, ¿no? Tiene huequitos. Pero si tú conectas la manguera y abres el caño y no aprietas la punta, el agua sale normal y no sale por los huequitos, ¿cierto? Pero si tú aprietas la punta de la manguera con el caño abierto, por los huequitos empieza a chisguetear, ¿no? Es lo que sucede acá. Es como que la pileta sea el sistema esplánico por donde entra la sangre y tu dedo que está apretando es la parte hepática. Y si hay una ruptura acá, aprietas, va a sangrar. Va a salir la sangre. Entonces, por eso es el sangrado, porque hay un aumento de la presión portal a ese nivel. Pero, ¿qué es lo que condiciona eso? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros. 5 litros. ¿Sí? 5 litros. 5 litros. 5 litros. Lo que se dice de que mientras va progresando la presencia de la cirrosis, el gasto cardíaco se va secuestrando acá hasta un 20 a 30%, más o menos. En algunos casos hasta un 40% puede secuestrarse el gasto cardíaco en sus momentos finales, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que de los 5 litros que tenemos en el cuerpo, 1.5 a 2 litros va a estar acá. ¿Y cuánto de sangre está en todo el sistema, en la parte sistémica? 3 litros. ¿Y la presión será igual? ¿Cómo está el paciente con 3 litros? Hipotenso. Hipotenso. Va a estar hipotenso. O sea, pero es un hipotenso compensado. Porque esa hipotensión no es como cuando sangras. O sea, tú sangras y tu presión se baja, ¿no? Mientras va habiendo fibrosis acá, fibrosis de un 1%, retención de un 1%, fibrosis de un 20%, retención de un 20% de gasto cardíaco, más o menos. O sea, poco a poco va reteniéndose y va secuestrando. A ver, no sé qué mucho. Sí. Ahí está. Entonces poco a poco va secuestrándose ahí el gasto cardíaco y el paciente cirrótico va bajando la presión. Pero es una presión que va compensándose en el paciente cirrótico. Entonces es una hipotensión compensada, que no es dañina para él. Porque poco a poquito va bajando la presión. Por ende, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? El paciente con hemorragia digestiva varicial
viene por emergencia, le toman la presión es sistémica, no es poca, es sistémica y tiene 80-50 de presión. ¿Y qué es lo que hace el colega? Está chocándose. Y peor todavía, ¿no? Para su mala suerte, ¡blah! Vomita delante de él. 500 cc. Pero está vomitando del sistema porta, lo que está secuestrándose, no de la parte sistémica. Y esa presión no es muy real con el vómito que tiene. Porque su presión puede ser que sea su presión crónica, ¿no? ¿Sí o no? Porque es de la parte sistémica que estamos tomando la presión. Así es que no nos desesperemos si el paciente es cirrótico. Para eso hay que examinar al paciente. Bien, chequeas, ¿tiene estigmas hepáticos? Ah, puede ser que sea cirrótico. ¿Está vomitando? Ah, puede ser que sea hemorragia varicial. Presión arterial 80-50, puede que sea su presión basal, normal del paciente. No hay que desesperarnos. No hay que alocarnos. Pero ha vomitado todo 1 litro. Hay que reponerle 1 litro porque si no se va a descompensar más. No, hay que reponerle poco a poco. Porque el litro que ha vomitado es de acá, no es de la parte sistémica. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Sí? Eso es, ya. ¿Ya? Entonces no nos desesperemos. ¿Qué es lo que sucede? Le ponemos volumen, el 20, 30, 40% se va a la parte porta, aumenta la presión y vuelve a sangrar. Por eso hablábamos en la anterior de que más o menos 2/3 partes se autolimitan solas, porque sangra lo que está produciendo la presión a nivel del sistema porta, baja la presión y deja de sangrar. Hasta que venga el médico y le meta volumen, y vuelve a aumentar la presión y vuelve a sangrar. Y eso ya nos ha pasado. Y a un colega está haciendo su serum en Quiquijana. ¿Conoce Quiquijana? De Burgos, un poquito más allá. ¿No conoce? ¿Qué conoce? Burgos, ¿conoce? ¿Burgos? ¿Conoce Burgos? No conoce. ¿Saya? ¿San Jerónimo? En Quiquijana nos llaman, doctor, tengo un paciente que está sangrando, ¿no? Ha vomitado casi un pocillo, casi 1 litro. Le he puesto 2 vías y le estoy pasando volumen. Y lo estoy trayendo. A medio camino te llamo. Ha vuelto a vomitar. ¿Es cirrótico? No, no creo. Ha vuelto a vomitar, claro. Pero estoy pasándole más volumen. Llega a emergencia y vuelve a vomitar. Le chequeamos y hace cirrótico. Es que lo que hacía, le metía volumen, secuestraba el volumen, aumentaba otra vez la presión y otra vez sangraba. Y otra vez. Después es importante, muchas veces por mejor hacer, porque nos han enseñado de que si está sangrando, métele volumen. Si sangra 1000 cc, reponle siquiera 700, 800 cc. Y le metemos volumen. Y si es cirrótico, va a volver a sangrar. Pero está hipotenso. Sí, pero no hay que tenerle miedo a la hipotensión a los cirróticos. No hay que tenerle miedo. Pero para eso nuestro conocimiento de cardio nos ayuda en eso. Entonces, ¿cuáles son los órganos blancos? Que son muy fáciles de se dañen por las alteraciones de presiones. Riñón, cerebro y corazón. ¿Ya? Riñón, cerebro y corazón. ¿Y cuál es la presión mínima que necesita el riñón, el cerebro y el corazón para que funcione bien? 80. Ya. Hay 2 formas. Una, la presión sistólica y diastólica, o la PAN, o la presión arterial media. Ya. ¿Cuánto es la diastólica o la sistólica y la diastólica? Para que funcione bien, ese cerebrito, ese corazón. 120, 80, no. 90, 90, 70, 90, 60, ¿qué anda más? 120, 80, 170. ¿Y ustedes? ¿Cuánto es la PAN? Ideal. No como PAN. 60. Mayor a 60. 60 de PAN. No, la PAN, no la presión. La PAN. Presión arterial media. ¿Cuánto?
¿60? ¿60? ¿Cuánto? Ahí escuchamos. Es 65. 65. 65 es la parte ideal, una presión de 90-60. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si dudamos que ese paciente realmente tenga esa presión de 80-50 o que haya bajado realmente a 80-50, mínimo hay que subirle a una presión segura, tampoco a 120-80, sino a 90-60. Y hay algo que decimos nosotros en gastro y en donde te van a escuchar es en neonato por alicuotas, ¿no? Poquito a poquito hay que meterlo. Le podemos meter 20 cc de volumen y le tomamos la presión arterial. Y si la presión está en 90-60, aguantamos y seguimos monitorizándole en unos 15 a 20 minutos. Si no vuelve a bajar, le seguimos monitorizando y si baja, le meto 200 cc más, poco a poquito. ¿Ya? Para que llegue una presión arterial entre 90-60 o una PAM de 65. Si sube a 120-80, chévere, le metió volumen y está en 120-80. Vamos a producirle aquí resangre otra vez. Pero todo ese volumen va a irse al sistema porta, va a aumentar la presión, es como si estuviéramos metiendo el dedo y abriendo el caño y va a volver a sangrar el paciente. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. A veces por mejor hacer, hacemos peor. Y esta es la parte fisiopatológica para entender, o sea, cómo es el sangrado de una hemorragia varicial. ¿Y qué es lo que necesitamos para que no siga sangrando? Cerrar el caño. Y ahí hay un vasoconstrictor, ¿no? Ya que vamos a verlo ya con un rato. A ver, siempre. ¿Sí entendió, no? ¿Sí? Yo creo que ven. Estoy metiéndole todos los días. Adrenalina. Ya vuelvo a sangrar. No, ¿Qué es lo que tiene el paciente? Hematemesis. Generalmente puede ser shock hipovolémico. Hay un gran signo de interrogación, lo que les hablaba, paciente cirrótico es hipotenso, compensado, y nos hace dudar ese shock hipovolémico. Entonces, si empezamos a dudar, metamos el volumen hasta que lleguen por alicuotas a una presión de 90-60 segura, para que ese corazón, ese riñón y ese cerebro funcionen de forma adecuada y no se descompense más el paciente. Hay que ver los esquemas hepáticos. O sea, paciente que ingresa por emergencia a su centro de salud o en cualquier hospital donde estén, evaluemos al paciente, examinemos al paciente. O sea, no nos guiemos de que está vomitando y interconsulta gastro otra vez, no. ¿Ya? Evaluamos al paciente, vemos esquemas hepáticos, la posibilidad de que sea sangrado varicial es alto, entonces manejo como varicial. Pero ojo, acá también hay un problema que muchas veces cometemos. Hemorragia varicial, ¿en qué pacientes? ¿En su gran mayoría? Cirróticos, ¿no es cierto? Pero muchas veces los estigmatizamos a los cirróticos y pensamos que solamente hacen variciales, o hemorragias variciales los cirróticos. Y no hacen hemorragia no varicial. No, también tienen derecho a hacer hemorragia no varicial, ¿o no? ¿O no van a hacer? Tienen derecho, ¿no? O sea, van a hacer su úlcera también. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente con hemorragia digestiva y tenga estigmas hepáticos, o sea, sea cirrótico, no solamente manejen como varicial, sino también como no varicial, hasta que se le haga la endoscopía y se le defina realmente cuál de los dos es, ¿no? O sea, se le hace la endoscopía y encontramos varices esofágicas con signos de sangrado reciente y no hay úlceras, no hay nada, entonces suprimimos la parte del manejo no varicial y continuamos con no varicial. Porque eso también ya nos ha pasado. Paciente que ingresa cirrótico, varicial, osteotitis, terlipresina, poligenina y no tanto volumen, etc., ¿no? Le hacemos endoscopía y una úlcera ahí. Y seguía sangrando por la úlcera, ¿no? Seguía sangrando por la úlcera. Y no le han puesto ni siquiera un IVP, los cinéticos, nada. Entonces manejemos también como no varicial. Hasta que no se haga la endoscopía y se defina en qué paciente estamos.
Es mucho más fácil si el paciente no tiene estigmas hepáticos. Lo primero que pensamos es en una hemorragia no varicial. Y manejamos como no varicial, es mucho más fácil el manejo. ¿Cierto? ¿Ya? La siguiente. Acá vemos varices, esofágicas sangrantes. La siguiente. Acá vemos otra variz que está sangrando de forma brutal. Es como cuando tú aprietas la manguera de la abuelita, que está picada y empieza a chisguetear, ¿no? Que chisguetea bastante, igual también. Igual también sangre y sangre. ¿Por qué es importante el manejo inicial y compensar inclusive al paciente y utilizar vasopresores? Porque eso va a ayudar a disminuir el ingreso de sangre y por ende estamos cerrando el caño y este punto de sangrado va a ser más manejable por nosotros para ponerle una ligadura de varices. Porque si no, metemos el endoscopio con el capuchón ahí y te llena todo de sangre. Y al final no ves mucho y tienes que poner a ciegas, ¿no? Y es estresante. Por cada sangrado varicial nos perdemos 2 años, dice. Entonces, si es que no queremos perder más años, tienen que bajarle el ingreso de sangre primero, la siguiente. Acá también, esta es una variz IgB1 o varices aisladas, gástricas. Esto es a nivel del estómago, por curvatura mayor hacia el fondo, ¿no? Que está sangrando. Así. Entonces, ¿cuál es el manejo? Telimpresina, osteotide, manejo endoscópico, ligadura con bandas como primera opción. Y si no mejora con eso, manejo de segunda línea, taponamiento con balón, que eso es de forma provisional, de 24 a 48 horas como máximo. Si no, producimos necrosis y complicamos más al paciente. Los tips, que son los SHUM o los bypass, ¿ya? Los tips que vamos a hacer, que van a comunicar el sistema porta, que es todo lo que viene hacia el hígado, con la parte suprahepática, ¿no? Son portocavas o portos suprahepáticos. Comunicaciones para disminuir la presión portal. Tratamientos quirúrgicos que también son accesos quirúrgicos donde juntan la parte del sistema venoso portal con la parte sistémica para disminuir lo que es la presión portal. La siguiente. ¿Y qué vasoconstrictores? ¿Cuáles son las dosis? Pregunta de examen. Ojo. Terlipresina de 1 a 2 miligramos endovenoso cada 4 a 6 horas. Cada 4 a 6 horas. El osteotide de 50 a 100 microgramos en bolo, de acá siempre se confunden. Ojo, les estoy diciéndoles a osteotide de 50 a 100 microgramos en bolo y luego en infusión continua de 25 a 50 microgramos por hora. La diferencia del osteotide y de la terlipresina funcionan como terlipresina, una dosis tiempo dependiente, por eso se da cada 4 a 6 horas, porque su efecto es entre 4 a 6 horas, pero el osteotide es dosis dependiente. Y tiene que ser de forma permanente, porque si tú no encuentras a un SIM, que es la concentración mínima inhibitoria adecuada para que funcione, por eso se da en bolo, ¿ya? Para llegar a ese límite de forma mucho más rápida y mantener en ese límite en infusión continua, no funciona el osteotide. Se desactiva en 10 minutos si tú no continúas la infusión de osteotide. Entonces a veces eso en enfermería no entienden, no es como poniendo la ceftriaxona, le dejas 1 gramo cada 12, le pusieron a las 7 de la mañana y se fueron a comer en la noche porque la cena es de 7 a 8 y a las 8 después de su cena recién le ponen la ceftriaxona, ¿no? El efecto todavía funciona de forma adecuada, ¿no? A pesar de que ha pasado 1 hora de su cada 12 que tenía que ser y ya es ya cada 13 horas,
pero igual sigue funcionando. Los fluotides no. En 10 minutos se inactiva y ya no funciona de forma adecuada. Debe de enfermedad le pone no, pero solamente me ha demorado media horita. O sea, esa media horita hace de que el riesgo de sangrado sea muy alto y vuelva a sangrar el paciente. Y en ese caso hay que volver a iniciar con un bolo de 100 o de 50 mínimo. Para ser más lógicos y mucho más prácticos, 50-50, 50 en bolo y 50 en infusión continua. Pero hay que hacer nuevamente eso, ¿no? Hay que meter en bolo y después otra vez colocar en infusión continua 50 microgramos por hora. Entonces es importante esos medicamentos porque son análogos de la somatostatina. Ojo, el semestre pasado me preguntaban, doctor, pero el octreotio no es derivado de la somatostatina. O sea, no es que sea derivado de la somatostatina. Cuando decimos que es análogo, funciona similar. ¿No? Funciona de forma similar. Y es vasoconstrictor a nivel esplácnico, a nivel de los capilares arteriales y venosos que comienzan a formar el sistema porta. Porque también va a haber un signo de interrogación cuando es un vasoconstrictor, aumenta la presión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer si estamos teniendo una hipertensión portal? Por lógica, si pensamos que aumenta la presión y tiene hipertensión portal, va a aumentar la presión portal. Pero no actúa a nivel del sistema portal, como tal, actúa a nivel esplácnico, a nivel de los capilares que dan formación al sistema portal, donde hace que cierre el caño y no entre más sangre al sistema portal y por ende disminuya la presión del sistema portal. ¿Sí, no? ¿Se entiende? ¿Sí? La metoclopramida y domperidona, ¿para qué funciona? ¿Cómo funcionaría la metoclopramida y domperidona? ¿Cómo funciona? No, esplácnico no. La metoclopramida, lo que decíamos. ¿Cómo era? A nivel del esfínter esofágico inferior, ayuda en la contracción. Y si el sangrado, retrocedo donde estamos en el dibujo. Los afluentes de la gástrica izquierda son las esofágicas. O sea, empieza a aumentar la presión acá y empieza a aumentar la presión acá. Y si acá hay una ruptura varicial, empieza a sangrar. Si tú aumentas la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, estás comprimiendo el inicio de las venas esofágicas, que está haciendo que venga la sangre de la gástrica izquierda. Entonces, si tú comprimes ahí, va a disminuir la presión también a nivel de las esofágicas y por ende va a disminuir el sangrado. ¿Ya? Entonces, aumentando la tonicidad a nivel del esfínter esofágico inferior hace que también haya disminución del sangrado como procinético. Y aparte de eso, ayuda en el vaciamiento, como dice el vaciamiento gástrico. Ayuda a que esa sangre que está en el estómago se vaya al intestino y al momento de hacer la endoscopia tengamos la posibilidad de hacer una endoscopia, mucho más segura para el paciente y podamos observar mejor las paredes del estómago. Porque cuando se hace la endoscopia le producimos un reflejo nauseoso y si hay coágulos, hay sangre en el estómago, va a vomitar y se puede aspirar. ¿Ya? Entonces para eso también nos ayuda. La metoclopramida, y si no tiene metoclopramida, domperidona, que también es procinético, ¿no? Paciente. Tratamiento endoscópico, ligadura de varices, la endoligadura de varices esofágicas, escleroterapia de varices esofágicas y la inyección con cianocrilato, que es un acrílico que va a ayudar es como un cemento que se pone a nivel de las varices gástricas no esofágicas, a nivel del fondo, para que no sangren estas varices. Ya es un esclerosante, el cianocrilato. La siguiente.
tenemos una imagen de un set de ligaduras. El set de ligaduras se coloca en la punta del endoscopio, donde tenemos las bandas elásticas, absorben la variz y disparan la liga, ¿no? La siguiente, vamos a ver en las siguientes, acá, ¿ya? Dispara y empezamos a hacer como honguitos, ¿no? Pero obstruyendo o disminuyendo el diámetro o el calibre de las varices esofágicas. La siguiente. Igual acá ya es una imagen real donde se coloca la variz o la banda elástica en la variz esofágica, ¿no? La siguiente. La siguiente. La inyectoterapia o escleroterapia a nivel esofágico. Igual se inyecta a nivel de la variz esofágica y esclerosamos. Producimos una obstrucción a ese nivel y la sangre ya no hace que aumente la presión a nivel de la vena esofágica y disminuye el sangrado. Así. Acá el cianopilato, esta parte, la parte de encima es la unión gastroesofágica, y este es el fondo del estómago y la unión gastroesofágica, y acá hay una variz gástrica, ¿no? Donde se pone igual, es un esclerosante, el cianopilato, que hace que ya no sangre esa variz. Así. Taponamiento con balón, cuando las terapias endoscópicas no funcionan o no puedes colocar las bandas elásticas porque sigue sangrando y como les decía, ponemos el capuchón y te llena todo de sangre y no puedes ver exactamente el punto de sangrado, y a pesar de que disparas decías, no le coges al punto de sangrado y sigue sangrando. En ese caso sí hay que poner una sonda de Sengstaken o de Minnesota, que son balones que ayudan a tapar esos puntos de sangrado. Los tips y tratamiento quirúrgico. La siguiente, vamos a ver ahí las sondas de Sengstaken y Minnesota. La siguiente, acá vemos una sonda de Sengstaken donde tiene dos balones, el balón mucho más largo que va hacia el esófago y el balón más corto o el redondito que ayuda a anclar en el estómago. La siguiente. Entonces se infla y el más largo es a nivel esofágico, que va a obstruir el punto de sangrado a nivel de las varices esofágicas. La siguiente. De esta forma se pone. Ya se infla el balón inferior que va a anclar y el balón superior va a obstruir el punto de sangrado a nivel esofágico. La siguiente. Es un procedimiento de rescate, hemos dicho 24 máximo, 48 horas, no más, y puede, al momento de retirar esa sonda, puede haber un resangrado hasta un 50%, o sea, vinoso el resangrado. Entonces, a pesar de que ya le estabilizamos, 24 o 48 horas como máximo, nos tapamos el balón y puede haber sangrado. Va a haber complicaciones si dejamos más tiempo, perforaciones, respiración, necrosis. La siguiente. Esos son los tips que ayudan a conectar el sistema portal con las suprahepáticas o con la parte sistémica. Funcionan como un shunt o tocabas. Han visto, ¿no? En semiología de nefro los shunt que ponen para diálisis, igual, pero comunican la parte portal con la parte sistémica. Esto se hace a nivel intrahepático. Los tips son unos conductos que por intervencionismo se conecta de esa forma. La siguiente. Las indicaciones controlan el sangrado cuando hay una falla en tratamiento endoscópico, farmacológico, cuando hay varices ectópicas difíciles de controlar, varices gástricas también difíciles de ligar o esclerosar. Controla el sangrado y evita el resangrado, y es mejor que una endoscopía. Lo malo es de que los TIPS o los SHUNT condicionan a producir mayor riesgo de encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es una complicación de la cirrosis y se puede obstruir hasta un 50% a los 6 meses. O sea, funciona 6 meses y después puede obstruirse y volver a producir riesgo de sangrado, ¿no? Varices en la paciente. Los shunt quirúrgicos, portocavas, mesocavas, el pleno renal, que son las comunicaciones de la vena, de una parte del sistema portal hacia la vena sistémica.
y las desvascularizaciones, que son transecciones esofágicas. Entra el cirujano y empieza a cortar toda la parte de las varices esofágicas o la parte externa para que no llegue más sangre y pueda tener luego de sangrado. Ya que es mucho más complicado porque el esófago, ¿dónde está? En el mediastino posterior, ¿no? Es ingresar por detrás del mediastino, llegar hasta la parte anterior de la columna vertebral donde está el esófago. Entonces es mucho más complicado el manejo de este tipo, ¿verdad? De vascularización esofágica. La siguiente. Hemorragia distal varicial. ¿Qué hacemos? Vemos al paciente, tiene matemesis, melenas, paciente con hipertensión portal. Lo más importante, más que la endoscopía, es el uso de terlipresina o fluoride. ¿Eso qué ayuda? A que cerremos el caño y no entre más sangre. Y cuando hagamos la endoscopía, entremos, veamos el punto de sangrado y le metamos la liga a ese nivel. Pero si nosotros no ponemos terlipresina o fluoride, la presión portal va a seguir alta, vamos a entrar por endoscopía y el riesgo de manejar por vía endoscópica es mucho más difícil. Si cede la hemorragia, hay que hacer una prevención de resangrado. ¿Cuál es la prevención? Prevención secundaria con propanolol o un beta-bloqueante. El propanolol ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca. El objetivo del propanolol es bajarle el 25% de la frecuencia cardíaca. No menos de 55 por minuto. ¿Por qué? Porque el paciente se bloquea. ¿Ya? Hace bloqueos cardíacos. El 25% de su basal, suponiendo el paciente tiene 80 por minuto, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. El 25% es 20, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que bajarle a 60, que es lo ideal, con propanolol. O el bisoprolol también estamos utilizando. Ya 6.25 de bisoprolol. Pero si el paciente tiene 60 de frecuencia cardíaca, ¿a cuánto le bajamos? El 15% es 15, ¿cierto? Sería 45. 45 el paciente se bloquea y se muere. Entonces no menos de 55. O sea, le bajamos un cachito de 5 puntos. El hecho de bajar esos 5 puntos, controlamos el riesgo de resangrado varicial. La dosis no va a ser igual. La dosis puede ser 40, 80, 120 hasta 160 por día. Y en pacientes que tienen frecuencias cardíacas basales bajas, podemos comenzar con 10 o 20 por día. De preferencia, el propanolol en los pacientes cirróticos tiene un ciclo circadiano. Hay que darle a las 8 de la mañana, que funciona mejor a darle 2 veces al día o darle en la noche también. A las 8 de la mañana va a funcionar mejor el control de hemorragias variciales en pacientes cirróticos, el propanolol. Si se da la hemorragia con el tratamiento, en endoscopia urgente, y se hace una segunda endoscopía para ver si hay signos de resangrado y hay un éxito en la segunda endoscopía, prevención de resangrado con propanolol. Si la hemorragia persiste, hay que hacer el TIPS o cirugía, manejo quirúrgico. Si la hemorragia no cede y es persistente, hay que poner taponamiento con balón en primera instancia. 24, máximo 48 horas, sacamos el balón. Si vuelve a sangrar, intentamos colocar nuevamente ligas esofágicas, ligadura de varices. Si no, manejo quirúrgico. ¿Ya? Entonces es importante esa parte. Paciente. ¿Sí? Entonces, para terminar la parte del manejo de hemorragia distal varicial, no solamente queda ahí. Hemos hablado del NPO ya, ¿no? Hemos hablado de reposición de volúmenes en varicial, que hay que reponerle con cautela, poco a poquito. Un vasoconstrictor, terlipresina o fluoride. Y aparte de eso, un IVP también. ¿Cuál? También, ahorita vamos al antibiótico. Un IVP pensando en no variciar también, lo que hablábamos.
Policirrótico tiene derecho a hacer hemorragia no varicial, también sí. ¿Ya? Antibiótico, profilaxis. Hasta hace 10 años el antibiótico profilaxis se podía poner en muchas patologías. Ahora ya no se pone en casi ninguna, porque se ha visto que eso produce mayor resistencia antimicrobiana. En este caso, la variz es el sangrado varicial es por una variz rota. Y hay mucho riesgo de que del tubo digestivo ingresen bacterias. Paciente cirrótico es inmunosuprimido. Entonces hay que dar profilaxis antibiótica sí o sí. Una cefalosporina de tercera generación se atracciona 1 gramo cada 24 horas de 3 a 5 días. ¿Ya? Hemos hablado de IBP. Se le hace endoscopía y esa hemorragia varicial, le dejamos un IBP, sí, pero como profilaxis, 40 cada 24, no hay problema. Si es no varicial, es 40 cada 12, ojo. Y procinético para ayudar en el vaciamiento gástrico, para hacer una buena endoscopía y también para que ayude al nivel de la tonicidad del esfínter esofágico inferior. Transfusión de paquete globular, que también ya lo hemos tocado. Paciente cirrótico, ¿cuánto es nuestro objetivo que tengo que transfundir? Entre 7 y 8. Ya, entre 7 y 8. Hasta ahí tenemos que transfundir nuestro paquete globular, de acuerdo a las especificaciones que tenemos. Que un paquete globular te sube 1.5 a 2 máximo de la hemoglobina. Y control de funciones vitales y la parte de la diuresis. No hay que controlar lo que son funciones vitales. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué he entendido, cierto? Hemorragia digestiva. Sí. En la siguiente se va a ver examen. Chévere.